Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Bueno, seguimos en Diálogo Internacional y bueno, quería aprovechar para mandarle un saludo a unos compañeros de la radio de la UNDAB que me invitaron esta semana y estuvimos ahí haciendo una nota, hablando un poco de distintas líneas de investigación del ciclo de complementación curricular de licenciatura en Historia, en el cual trabajamos con Paula y Atilio ha sido su director durante largo tiempo. Así que le quería mandar un saludo a Paula Maitía del programa Línea Sur y a Rodrigo Ávila Huidobro de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica Institucional de la UNDAB. Pues la verdad tuvimos una muy linda charla esta semana y esperamos seguir pudiendo visitar a la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, como sabemos, esta semana estuvo, como no podía ser de otra forma, apareció en los distintos temas que estuvimos hablando. Hubo dos temas muy importantes. En la columna del sábado pasado yo había adelantado un poco cuáles eran las expectativas que había sobre la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se realizaba en China esta semana, y esa reunión se vio también continuada rápidamente por las celebraciones y el recordatorio de los 80 años de la victoria de China frente al fascismo japonés, ¿no? En esto presentado como la victoria, el aporte que hace China a la victoria sobre el fascismo mundial. La Segunda Guerra. En la Segunda Guerra Mundial, así es. Y pasaron muchas cosas, no solamente la cantidad de jefes de Estado que estuvieron, la declaración de la cual después también vamos a hablar un poco, de la Organización de Cooperación de Shanghái. Había mensajes y gestos simbólicos por todos lados, ¿no es cierto? Y lo que dice Telma, ¿no? Fotos que fueron impactando constantemente y una de ellas fue la de Putin con Xi Jinping y Modi, el primer ministro de la India, que estuvieron reunidos ahí en Tianjin, donde se realizó la cumbre, la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero para además de hablar entre nosotros de esto, sí, Telma. No, quería hacer un solo comentario que se vio mucho por varios videos, y era que Narendra Modi, el primer ministro de la India, tomó de la mano a Vladimir Putin y caminando hacia donde estaba Xi Jinping para formar este trío, que a mí me hizo acordar bastante cuando aquella hermosa foto de Evo Morales, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula, que se ponían también como los cuatro mosqueteros, las manos conjuntas. Pero digo, esta costumbre tan de la India, porque uno en la India lo ve bastante común, que dos hombres, nosotros acá en Occidente por ahí no es tan común, que dos hombres amigos vayan de la mano. Claro. Es un signo de confianza y amistad. Y que haya hecho esto Narendra Modi con Putin, bueno, me parece que es más que elocuente, ¿no? Así es. Ese fue uno de las fotos, ¿no?, importantes que hubo esta semana. Pero para hablar también un poco más de esto, tenemos un invitado conectado, ya está conectado en este momento, creo, el amigo Sebastián Schulz, investigador del Centro de Estudios Chinos del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, un amigo con el cual generalmente nos cruzamos en todas las actividades sobre sinología, etcétera. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Marcelo, Atilio, Telma, un gustazo hablar con ustedes, participar del programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Mira, Sebastián, escuchaste, estábamos haciendo un poco una introducción, ¿no?, de lo que ha sucedido esta semana, y queríamos comenzar escuchando alguna reflexión tuya de lo que significa esta reunión entre los mandatarios de China, Rusia e India, y lo que fue esta reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái.
Bueno, sí, a ver, fueron reuniones que expresan el actual estado de cosas geopolítico, la agudización de las tensiones y sobre todo una ratificación de la transición a la multipolaridad, ¿no? Creo que, a ver, lo dejó claro el canciller ruso, Sergei Lavrov, que digamos, hizo explícito que Rusia, China y la India están discutiendo la estrategia multipolar de acá a 10 años, digamos, están discutiendo cómo va a ser el mundo multipolar de acá a 10 años y en ese marco Xi Jinping presentó a la comunidad internacional la iniciativa para la gobernanza global, es decir, institucionalmente cómo va a ser ese proceso de transición a la multipolaridad y cuáles van a ser los principios que van a regir el orden internacional. Y creo que en ese marco, digamos, hay una mirada hacia el futuro, pero también una mirada hacia el pasado, que están empezando a discutir esta tríada de potencias emergentes y en desarrollo. Vos mencionabas, ¿no?, el aniversario de la victoria del pueblo chino contra el fascismo japonés, y yo le agrego que no es solo contra el fascismo japonés, sino contra el fascismo en general, digamos, que es lo que está planteando Xi Jinping, el rol protagónico que tuvo China, junto con la Unión Soviética, en la victoria contra el fascismo, que es mucho más importante que el papel desempeñado por Occidente, digo, y es algo que plantea China que es interesante porque pone en crisis la visión que se enseña en las escuelas, ¿no?, y que ha construido Occidente sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué dice Occidente? La Segunda Guerra Mundial termina con la rendición japonesa después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Lo que dice China es que si Japón es el punto para medir el cierre de la Segunda Guerra Mundial, Japón tiene que ser el punto para medir el inicio de la Segunda Guerra Mundial, porque la guerra no empieza con la invasión alemana sobre Polonia, sino que Japón ya había iniciado la Segunda Guerra Mundial 2 años antes, por lo menos, ¿no?, en el 37 con la invasión a China. Entonces, el rol de China y el rol de la Unión Soviética fueron claves para la derrota del fascismo, y los desfiles, digamos, de Xi Jinping, digamos, celebrando la victoria en la guerra mundial antifascista, es un poco un recordatorio del rol de China en la Segunda Guerra, en la llamada Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo yo creo es un mensaje de la victoria de China, Rusia y la India en la actual guerra mundial antifascista, digamos, en el fin del unipolarismo, en el fin del fascismo internacional y en el rol que van a cumplir nuevamente China, Rusia y la India en la construcción del nuevo mundo multipolar. Bien, no, me parece absolutamente acertado lo que decís, Sebastián, porque de hecho la narrativa oficial instalada y respaldada por Hollywood con infinidad de películas es que la Segunda Guerra Mundial tiene un desenlace con el desembarco de Normandía y finalmente termina con la caída de Berlín. Casi se olvidan también de que la Unión Soviética llegó a Berlín, claro, antes que Occidente. Claro, se lo olvidan y que los campos de concentración de los nazis fueron abiertos por las tropas soviéticas y no por las tropas americanas. Así que estuvieron en territorio europeo apenas un año. Digo, apenas un año, ¿no es cierto? Y llegaron pero la percepción histórica que tenemos es otra. Claro, y por eso bien lo que dice Sebastián, porque Japón entra en 1937 en la gran primera aventura, digamos, del fascismo internacional, 2 años antes que Hitler. Y esto es lo que marcaron ahora muy bien en China. Yo quería preguntarte también, Sebastián, porque una cifra que yo desconocía y me impactó son los 35 millones de muertos de China. Exactamente. Bueno, a ver, que eso es algo que también, digamos, Occidente deliberadamente olvida, porque en general el relato occidental pone el foco en las atrocidades cometidas por el nazismo, ¿no? Y sin desconocer esas atrocidades, los asesinatos, las torturas que cometieron los japoneses contra los chinos, contra los coreanos, digamos, la masacre de Nanjing, que fue de las peores calamidades de la historia de la humanidad, China lo que hace es ponerla sobre la mesa y decir, esto también fue la Segunda Guerra Mundial, que es, digamos, debería ser llamada mejor, dicen los chinos, como Guerra Mundial Antifascista, ¿no? El rol del fascismo japonés fue tremendo y digamos, lo que hizo el pueblo chino para combatir al fascismo japonés debe ser puesto sobre la mesa a la hora de relatar la Segunda Guerra Mundial.
Una pregunta que tenía en relación a esta cumbre, porque hablábamos recién del encuentro de esta podríamos decir, troika entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Narendra Modi, es el papel de la India. Me gustaría que habláramos, Sebastián, porque la India ha tenido una actitud no vacilante, sino tratando de quedar tanto bien con Estados Unidos como con Rusia. Ha tenido cierta ambigüedad, una ambigüedad diplomática, podríamos comentar, aunque siempre ha sido muy buen aliado de Rusia, pero también muy enemigo de China. Sin embargo, lo que vimos esa vez, y no sé si vos coincidís o no, pero me gustaría saber tu opinión, es que Narendra Modi ha decidido directamente vincularse con Eurasia. Algunos hablan de que está molesta y la India está molesta por alguna actitud que ha tenido Trump, que yo no tengo claro bien cuál es. Quería saber tu opinión. Bueno, yo creo que, es uno de los grandes desafíos de la geopolítica, sobre todo en Argentina y de América Latina, estudiar la estrategia de la India. Creo que no entenderla nos lleva a esto mismo, digamos. La India es un estado civilización, digamos, como lo es China, como lo es Rusia. Y creo que en este marco la India tiene una estrategia distinta, quizás por su pasado de ocupación colonial británica, mucho más afín al eje anglosajón que lo que es China y lo que es Rusia particularmente, pero eso yo creo que no la saca del plato de esta construcción del mundo multipolar, digamos. Y yo creo que de alguna manera la India manifiesta el hecho de que es imposible transitar hacia una nueva hegemonía global con centro en China, como plantean algunos, ¿no? Porque la India lo que pone sobre la mesa es que nunca se va a subordinar linealmente a la estrategia de China. Digamos, lo dijo Modi junto con Xi Jinping, digamos, porque fueron claros. Modi dijo, China y la India no somos rivales, somos socios, ¿no? Digamos, China, y si bien tenemos diferendos territoriales y distintas estrategias, no vamos a rivalizar porque tenemos un enemigo en común. Es claro, ¿no? Que es tanto Trump en Estados Unidos, pero principalmente, creo yo, el globalismo financiero que expresan los demócratas en Estados Unidos y gran parte hoy de la Unión Europea. Tenemos un enemigo en común. Ahora, India nunca se va a subordinar a la estrategia de China y va a construir su propia estrategia. Y yo creo que la India sí es celosa de no quedar subordinada a la estrategia de China. Pero más allá de que es cierto, la India forma parte de algunas alianzas de seguridad que son estratégicas, como con Estados Unidos, ¿no? Como el Quad, la estrategia del Indo-Pacífico. India no es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, no es parte del RCEP, es decir, se ha distanciado de estrategias que ha impulsado China. India ha sido clave en el rol en el sostenimiento de Rusia en la guerra en Ucrania, digamos, pasando a comprar gran parte del petróleo ruso. Digamos, el rol que ha cumplido la India en la guerra contra la OTAN en Ucrania ha sido clave. Entonces, yo creo que ahí es donde vemos que este multipolarismo es un multipolarismo que incorpora múltiples polos de poder, pero que estos polos son diversos. Y a lo que vos mencionabas, Telma, digamos, yo creo que la clave de la Organización para la Cooperación de Shanghái está en un fortalecimiento y explicitación de las alianzas entre Rusia, China y la India, pero yo creo que también hay que incorporar, digamos, que quizás pasaron desapercibidos, pero que también son importantes, a Irán, a Turquía, por ejemplo, que también han participado de la reunión y que también están siendo parte de esta estrategia de transición hacia un mundo multipolar. Sí, como bien vos decís, esta alianza que es una alianza no de subordinación, ¿no? Como se leía toda esta semana, entre el oso, el elefante y el dragón, ¿no? Que se están ahí tejiendo esta alianza, y en la cual, como lo que llamaba la atención también muy interesante, eran los gestos de la India con China para tratar de superar, ¿no? El conflicto del 2020, que sabemos que fue el último, el conflicto con Pakistán, en el cual Pakistán tiene armas chinas, ¿no? Y estuvo presente Pakistán ahí. Pakistán también estuvo presente en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y hoy leía a la mañana que esta idea que vos decías, Sebastián, el canciller de la India, decía que el multipolarismo se va a afianzar
teniendo a Asia como centro, y que ese es el nuevo eje del orden mundial, ¿no? Bueno, está claro, porque, a ver, es lo más dinámico claramente, en principio, en términos económicos, ¿no? Está claro que el centro de gravedad de la economía mundial se ha desplazado hacia los grandes polos de poder emergentes, con centro en Rusia, China, la India, los grandes estados de civilización, en donde ahí también eso se fortalece a partir de la participación de Irán, también de Arabia Saudita, que es parte, digamos, aunque con matices, del bloque del BRICS, que ha restablecido relaciones diplomáticas con Irán. Creo que en algún punto, en todo este conjunto de estados, hay una mirada acerca de que en un mundo gobernado por la OTAN y por el globalismo financiero, todos están subordinados, digamos, solo tienen capacidad de existir si se articulan en esta transición hacia la multipolaridad, incluso, digamos, hay algunas situaciones que también son evidentes cuando vemos, por ejemplo, que Japón y Corea del Sur firman acuerdos de cooperación económica o de asociación económica con China, digamos que Australia, Nueva Zelanda firman acuerdos con China como el RCEP, el mundo vira económicamente hacia ahí, y esas tendencias que se dan en el plano de la economía después se derivan inmediatamente al plano de la política, porque tanto India como Rusia como China están siendo, digamos, lo dejó en claro Xi Jinping, Vladimir Putin, Modi, están diseñando el nuevo mundo multipolar, pero no por eso hay que dejar afuera otras regiones, creo yo, que también se van incorporando de a poco a esta construcción, como lo que está pasando en África, digamos, con todas las rebeliones en el Sahel, la incorporación de cada vez más países africanos al BRICS, no solo Sudáfrica, sino también Egipto, Etiopía, bueno, el caso latinoamericano, en esa tensión entre un grupo de países que intenta acercarse con matices al BRICS y otro grupo que se alinea de forma acrítica y subordinada a los Estados Unidos, pero está claro que hoy Eurasia, y sobre todo el Eurasia del Pacífico y el Índico, junto con Asia Occidental, están siendo los actores más dinámicos de este proceso de transición a la multipolaridad. Eurasia y el sur global, como dicen en China, ¿no? El nuevo polo de poder. Telma. Sí, no, iba a hacer una pregunta, pero te la voy a hacer después. No, tu comentario me llama a reflexionar esto. África como ex colonia o digamos con remanente de colonia europea y con una Europa en crisis, es mucho más fácilmente, tiene como un camino abierto más fácil para integrarse a este nuevo mundo que ya existe. En cambio, nosotros como patio traseros de justamente la potencia que está cayendo y la que quiere agarrarse a como dé lugar de este declive para tener el menor daño posible, bueno, se nos hace muchísimo más difícil. En ese sentido quería tu reflexión, porque me parece que realmente América Latina estuvo re ausente en estos eventos tan importantes que acabamos de hablar, no solo de la Organización de la Cooperación de Shanghái, que no es miembro, pero tampoco ha tenido, salvo el presidente de Cuba, no hubo una presencia de América Latina que uno diga, bueno, estamos presentes o tenemos futuro acá también. Claro, a ver, yo creo, Telma, que ahí vos dijiste algo que es clave, y que lo dijo Rex Tillerson en 2019, digamos, secretario de Estado del anterior gobierno de Trump. La doctrina Monroe para Estados Unidos sigue tan vigente como cuando fue escrita, ¿no? Allá por 1823. Y Joe Biden también lo dijo, digamos, del lado de los demócratas, ¿no? Dice, no, pero América Latina no es nuestro patio trasero, es nuestro jardín delantero. ¿Y cuál es la diferencia? El rol de Marco Rubio en el actual gobierno de Trump es ajustar las clavijas para sostener la subordinación sobre América Latina y el Caribe, porque el hecho de que América Latina y el Caribe sea la esfera de influencia directa de los Estados Unidos es lo que les permite sostener la tambaleante hegemonía norteamericana, ya claramente en declive, digamos. Es lo que le permite existir como polo de poder, todavía tener la capacidad de sentarse en las mesas de negociación, porque sin América Latina y el Caribe, Trump y Estados Unidos pierde uno de sus principales sostenes. Entonces, por eso es tan difícil también para la región
región, profundizar estos procesos de liberación que la hacen que, como vos decís, esté en gran medida ausente de estos debates, más allá de que, a pesar de estar ausente, así y todo, sigue siendo un problema para los Estados Unidos, ¿no? La incorporación de Cuba, de Bolivia, de Nicaragua al BRICS, por ejemplo, el sostenimiento del proceso en Venezuela, la incorporación de Colombia a la nueva ruta de la seda. Todas esas cuestiones generan una incomodidad que se nota en la gobernanza norteamericana. Y los acuerdos crecientes que sigue firmando Brasil con China también, claro, ¿no? Claro. Ahí también tenemos otras muestras de todo esto. Bien. Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo. Ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y seguramente te vamos a estar llamando nuevamente para seguir conversando con vos. Encantado de conversar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Le damos un abrazo. Estuvimos hablando con Sebastián Schulz, investigador del Centro de Estudios Chinos del Instituto